Felipe halló a Natanael y dícele: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esta noche vamos a meditar un poquito la palabra de nuestro Dios en una palabra o en una pregunta muy importante. Es el otro Cristo. Y sin duda van a decir de qué nos está hablando el hermano, ¿cuál otro Cristo? Si solamente conocemos uno. Leyendo ahí en Juan capítulo 2, el verso 45 que introduje, refiere justamente cuando hay por una parte emoción de aquellos primeros hombres que habían sido llamados por el Señor Jesús, y en particular este varón Felipe, que fue también un hombre muy activo dentro del apostolado, y dice que halló a Natanael y emocionado le dice que han hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley y en los profetas. Y de una manera su géneris le dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando nosotros hemos creído también en nuestro Señor Jesucristo, debe de haber una razón muy importante el por qué nosotros hemos creído a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo nos advertía de peligros importantes de no recibir al verdadero Cristo, recibir otro Cristo que no fuera el Hijo de Dios. Por eso la salutación emotiva de Felipe a Natanael es muy grande, y la incredulidad de Natanael, quien de alguna manera contradice diciendo, puede haber algo bueno de Nazaret, refiriéndose tal vez que no había entendido a los profetas, porque los profetas habían dicho que nuestro Señor Jesucristo había de venir de la ciudad de Nazaret. El pensamiento de Natanael se fue inmediatamente sobre aquella ciudad de Nazaret, que era conocida como la gente plebeya, pobre, que estaba en cierta manera más marginada dentro de la sociedad. Y le invitas, ven, vamos. Y dice que cuando el Señor Jesús ve venir a Natanael, el que conoce los pensamientos, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. La reacción de Natanael es, ¿cómo me conoces? ¿Qué sabes de mí? Y el Señor Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿En qué manera el Señor Jesucristo alumbró nuestra vida? Como alumbró a Pablo cuando iba en aquel acecho contra la iglesia de Dios, contra los apóstoles, contra los convertidos, y iba a gran prisa y cabalgaba con tanto asedio cuando el Señor se manifiesta delante de él y le hace ver a través de aquel resplandor a quién persigues. Yo soy a quien tú persigues. Cayó cegado, temblando, ciego por algunos días, pero en ese momento temeroso y con temblor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué manera tan especial de conocer a Cristo. Qué manera tan particular de conocer al verdadero Hijo de Dios. Yo creo que nosotros no podemos dar ese testimonio, ni el de Natanael, ni el del apóstol Pablo, porque nosotros recibimos al Señor Jesucristo de una manera muy especial, por gracia. Por gracia nosotros venimos a ese conocimiento de una manera apacible, revelándonos el Señor Jesús
poder, su gloria, de ser el unigénito Hijo de Dios, al revelarnos en nuestro corazón para que aceptáramos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Así que es importante entonces, en primer lugar, recapacitar. He recibido al verdadero Cristo en mi corazón. He recibido al verdadero Hijo de Dios y en mí no hay engaño, como le dijo el Señor Jesús a Natanael. Natanael quizás cuando esperaba un Mesías, esperaba también como lo hacían los demás judíos, un hombre que pudiera venir de la dinastía de los reyes o algo muy especial. Pero de alguna manera hemos recibido a Cristo. Y no solamente le hemos recibido a través de su palabra. Hemos confirmado a través del bautismo nuestra comunión con Él y le hemos aceptado como nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Alabémosle siempre por esa misericordia. Pero quiero particularmente leer esto que el apóstol Pablo advierte en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, conceptuando el mismo pensamiento, el otro Cristo. Ese es el mensaje de esta noche, el otro Cristo. ¿Quién es este otro Cristo? Dice el apóstol Pablo en el verso 3 de 2 de Corintios 11, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera en la simplicidad que es en Cristo. Una advertencia. En primer lugar, dice, podemos ser seducidos tan fácilmente o simplemente como le llaman, y de alguna manera nuestros sentidos puedan ser corrompidos. Verso 4, lo importante. Porque si el que viene predicare, ¿a quién? Otra vez vuelvo a preguntar. Si el que viene predicare, ¿a quién, hermanos? A otro Jesús, quiere decir que hay otro Cristo, otro Jesús. Al que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, lo sufrirías bien, lo padeceríamos. El apóstol Pablo trae a nosotros esta reflexión, esta enseñanza, quizás haciendo una advertencia de que nosotros podríamos tener a otro Cristo y no el verdadero Cristo. ¿Y cuál es ese riesgo que está latente dentro de nosotros? El mismo Señor Jesús lo advirtió y lo dijo, que vendrían muchos en su nombre, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tal vez estaríamos pensando, pero ¿cómo vendría personificado ese Cristo? De la misma manera en que nosotros recibimos al verdadero Cristo, a través de un hombre, a través de la revelación de Jesucristo, como lo hizo Juan. Así el Señor reveló esa misericordia para conocer al Hijo de Dios. El Señor también, al igual que el apóstol, entonces hace una advertencia que sí habría otro Cristo o otros Cristos que podrían venir y a muchos engañarán. Esto hoy podemos constatar y ver cómo hay muchos que han sido seducidos y engañados en gran manera. Quisiera hoy salir de lo tradicional y hablar un poquito acerca de los mormones. Los mormones es un grupo que en estos últimos años ha estado tomando una fuerza. Es gente muy rica, hombres de negocios importantes, de la gente más rica en Estados Unidos.
impresionantes sus catedrales, impresionante el condecoro y la forma de culto, impresionante la manera, la elocuencia de poder manejar sus convenciones, sus mensajes. Una ocasión, estando ahí en una clínica cerca de en Aragón, cerca de Templo Judá, fui a visitar a un hermano, pero la visita tardaba un poquito y caminé y ahí estaba una persona diciendo que si no tenía interés por conocer el templo mormón, que si ya lo conocía. Digo, ¿cómo no? Sí, me llama la atención, pero no lo dejan pasar al tabernáculo, al templo, solamente a la recepción. Y ahí tienen un Cristo y una voz que está hablando algunas palabras del Evangelio de Juan. Y uno que empieza a platicar con ellos, pues se siente uno incómodo, porque de alguna manera es una imagen tipificada de un Jesús según a la vista de los hombres. Y cuando se introducían, empezaron a hablar del profeta Smith. Y yo les cuestionaba, ¿por qué tenían a Jesús si Smith fue el que le revelaron? Que si no era Smith a quien tendrían que estar adorando. Y muy hábiles las señoritas de recepción, inmediatamente no pudiendo dar una contestación, mandan traer a otra persona que pudiera contestar. Y directa la pregunta, ¿usted vino aquí por curiosidad o quiere saber de nosotros? Ninguna de las dos cosas. Conozco de ustedes, poco, pero conozco. Sino del personal que tienen afuera en la calle, están haciendo invitación para que conozcan. Fue así como entré a este lugar. Pero para mí, su profeta no es un profeta verdadero, es un falso profeta. Y casi me dijeron que estaba profanando el tabernáculo y que tenía que salir. Quizás yo tuve la culpa. Pero, ¿cuánta gente es engañada? ¿Cuántos hermanos quizás por ver el condecoro, por el ver aquel tipo de santuarios, por ver, al igual que la ramera, sus muros de oro y sus grandes aposentos, son atraídos? Son pocos los que realmente defienden al verdadero Cristo, porque muchos quizás en una fe no cimentada se han quedado ahí. Nuestro Señor Jesucristo nos advertía, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La advertencia fue primero para los apóstoles, porque había de venir en aquellos días apostasía, una apostasía en cuanto a la interpretación de la doctrina. El apóstol Pablo unos años después nos dice que algunos pensaban que ya había sido hecha la resurrección de los muertos y daban por hecho entonces que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo ya estaba Él reinando, que después por ahí viene el pensamiento o la filosofía de los testigos de Jehová en esa hipótesis. Sin embargo, nosotros, hermanos, hasta el día de hoy permanecemos. Pero tenemos que permanecer por una razón importante: convicción de que el Cristo a quien nosotros servimos es el verdadero Hijo de Dios. Como el Señor le preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Señor, algunos piensan que eres Elías,
o que eres Moisés, o algún otro de los profetas. Y tú, Pedro, le dice el Señor, ¿quién crees que yo soy? Señor, tú eres el Hijo de Dios. Esta declaración el Señor la alabó porque le dijo que esa declaración era muy importante, que testificaba verdaderamente de quién era Cristo para Pedro. El mismo Señor Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, en los versos 23 y 24, dijo, entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o ahí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Juan Pablo II hizo muchos milagros públicos a la muestra de la televisión, como ese niño que tocaba la guitarra con los pies, y hoy puede haber otros talentos igual que despiertan, pero en su momento lo idealizaron porque pudo después ese joven que sacaban en las noticias tocar con las manos. Y muchos otros tipos de milagros, por lo cual llevaron a ese principio de canonización de Juan Pablo. Nosotros no somos engañados fácilmente. Nosotros no somos movidos de una fe porque nuestro fundamento está bien puesto. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes prodigios y señales. Hoy, si ustedes vieron las noticias, era ¿por qué la Secretaría de Gobernación permite que un hombre que está recluido en la cárcel en los Estados Unidos, sentenciado por diversos delitos muy graves, siga representando a una organización? Y usted toque algunos pensamientos de esta organización y cómo defienden a su profeta, cómo defienden a Samuel. Y dicen, se hace una injusticia, está siendo probado, pero el Señor va a galardonar su obra y aún desde la cárcel Él va a poder dirigir a la iglesia. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente que bien por su virtud que se levantan a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para orar a las 6 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 3, a las 5, en la tarde? Se le llama la iglesia del estudio y de la oración. La luz del mundo me estoy refiriendo. Falsos profetas. 2 profetas en mí. Este señor Samuel y sus antecesores. ¿Qué podríamos decir de la iglesia metodista? Elena Golden White. Y así podríamos referir de los cuáqueros, de los pentecostales. Sin embargo, había esta advertencia por parte del Señor Jesús. El profeta Isaías también lo había prescrito ahí en el capítulo 4 de Isaías, en el verso 1, cuando él dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres, en el término mujer, ¿verdad? Como refiere al pueblo de Israel. Iglesias o grupos religiosos. En aquel tiempo, hablando de un futuro, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Hoy podemos ver un sinnúmero de religiones, muchas de ellas vividoras, porque hasta tienen ese carisma
de que hacen que todos sus afiliados cumplan cabalmente con el diezmo. Y tienen que exhibir sus comprobantes de qué es lo que están ganando y si realmente están cumpliendo con el diezmo. Y no se hable de esa iglesia universal que también se ostenta con el nombre de Dios, la iglesia de Dios universal. Y la iglesia de Dios tiene al verdadero Cristo. ¿Y cómo le hemos recibido? ¿Cómo están entre nosotros? Marcos, vamos a buscar Marcos capítulo 7. Evangelio en Marcos capítulo 7. Y también es el verso 7. Dice la palabra: y en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Aquellas palabras se las estaba dando el Señor al pueblo hebreo, ciertamente, aquellos primeros que formaban la iglesia, pero también hacía referencia específicamente a ese pueblo de Israel, que tenía la ley, que tenía estatutos, pero dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los lavamientos que el pueblo de Israel practicaba como parte de la purificación, como la parte de hacerse limpio, como el día de hoy la kipa, símbolo de voto, símbolo de apartamiento, símbolo de ayuno. Y pasa aquel tiempo que hacen su voto, se quitan la kipa y vuelven a ser hombres pecadores, y al rato otra vez reconocen y vuelven a hacer el mismo voto. Mandamientos de hombres, tradiciones. Nosotros no tenemos más expiación por el pecado, más la única que Jesucristo nuestro Señor hizo. ¿Cómo vive ese Cristo en mí? Como dijo Pablo: ahora Cristo vive en mí. Y estoy juntamente crucificado con Él, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo vive el verdadero Cristo que nosotros hemos recibido? Porque al caso quizás tenemos un pseudo Cristo, o alguien que se acerca o se asemeja al verdadero Cristo, aún siendo de la iglesia de Dios, porque no le hemos recibido. Como mismo Natanael tuvo que convencerse hasta cuando el Señor le dijo: cuando Felipe te llamó, yo te vi que estabas debajo de la higuera. ¿Cómo te dices cuenta que yo estaba en ese lugar? Cuando aceptamos la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es cuando realmente somos vestidos. Fíjese lo que estoy diciendo. Cuando aceptamos realmente la verdadera doctrina. ¿Cuántos puntos de fe tenemos? ¿Cuántos? 38, 39, 40. Por aquí mi hermano Carlitos dijo 41. ¿Cuántos? ¿Los conocemos? ¿Todos los entendemos? ¿Los vivimos para estar vestidos de luz? Medios sábados, media ley, ya se ha hablado, nuestros hermanos. Permitimos que los niños participen de las tradiciones del 2 de noviembre, porque son niños, porque todavía no saben, su calaverita. ¿Somos verdaderamente o tenemos al verdadero Cristo? ¿O hay otro Cristo en nuestras vidas? Dice nuestro hermano Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5. Duras palabras de nuestro hermano Pablo. Dice el verso 3. Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos, ¿y qué?
y no desnudos. ¿De qué se está hablando? Está hablando de una problemática donde dice, si nuestra habitación terrena se deshiciere y todo se acabare, pues no nos preocupamos, ciertamente gemimos porque estamos, pero él dice, tenemos o deseamos ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación. Y verdaderamente dice, estaremos o habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Haciendo la analogía juntamente con Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea le dice que la iglesia está desnuda y que está ciega. Y le dice que se unja con aceite para que sea vestida de vestiduras escogidas. Un mensaje muy especial, parecido al que se le dice a la Odisea, es el que recibe la iglesia de Sardis. La doctrina, hermanos. Cuando nosotros guardamos verdaderamente la doctrina, entonces sí estamos vestidos de la luz de Cristo, vestidos de Cristo. No estamos desnudos. Pero cuando nos gusta llevar a medias una religión, así la llevan todos los protestantes. Cuando llevamos una religión tocando puertas, no, convencidos que el Señor nos puede salvar. ¿Quién es el que lo dijo que podía salvarlo del horno de fuego? Daniel tenía una plena convicción que le transmitió al mismo rey. Y le dijo, yo sé que el Dios en quien tú crees te puede salvar. Y al día siguiente ahí estaba, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Sí, oh rey, aquí estoy. Hermanos, verdaderamente en ese tiempo es importante tener al verdadero Cristo. Quiero leer en Apocalipsis 3, no el caso de la Odisea, ya lo comenté, el caso de Sardis. Capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 4 y el verso 5. Dice, mas tienes unas pocas personas en Sardis, ¿qué hermanos? Que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo. Ya leíamos ahí en 1 Corintios que cuáles son las vestiduras. Porque dice que el Señor nos vistió de vestiduras blancas. El haber creído a la doctrina, a toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, pues particularmente dice que sus mandamientos no son penosos. No han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuidado. Para ser borrado, ¿qué necesita primero? Haber sido escrito. Si no, no operaría la acción de borrar. ¿Por qué el Señor tendría que borrar nuestros nombres? Simplemente por no haber guardado las vestiduras blancas. Quiero pensar en algunos peligros. ¿Cuántos de mis hermanos son inquietados y perturbados en su fe? Llega el día del sábado y llega un familiar. Ay, pues no voy a la iglesia porque tengo que darle de comer, lo voy a recibir, está en mi casa. ¿Qué se convierte el familiar? En un falso Cristo, en su vida. Le está dando un lugar y una preferencia en su vida. No tiene que ver nada con la religión. Sí tiene que ver mucho con la fe y con la obediencia a la doctrina, porque yo estoy vestido de vestiduras blancas y no debo de ensuciar mis ropas. Por ello, el Señor recriminó mucho al pueblo de Israel por la transgresión a sus sábados.
por la transgresión a sus mandamientos. ¿Qué pasa? Cambia nuestra vida, nuestro semblante, hasta nos compramos ropa nueva, zapatos nuevos, vestimos a la familia, porque simplemente nos llegó una tarjeta. Y en esa tarjeta nos dice que se nos invita a la unión matrimonial de fulanito y sutanito, que va a ser, pero no en la iglesia de Dios. Y ahí estamos poniéndonos de pipa y guante, como coloquialmente se dice. ¿Qué pasó con la doctrina? ¿Quién nos movió fácilmente? Por ello, Pablo decía que no nos moviéramos fácilmente. Y el Señor Jesucristo estaba advirtiéndonos justamente que aún los mismos escogidos serían movidos de su fe, engañados. Puede ser una boda, puede ser unos 15 años, puede ser un bautizo. Cambia nuestra vida. Pareciera que nunca hemos comido un banquete especial o que la cena del Señor no nos satisface y que hay otros banquetes más importantes para estropear nuestra vida. Hoy tenemos que hablar así porque el tiempo es corto. Tenemos que ser claros, hermanos. Ya no podemos tener tapujos en nuestra boca porque el tiempo es corto. Llega diciembre. Ay, mis vacaciones, y las pedimos porque agarro el puente y nos vamos a ir de vacaciones a Puerto Vallarta o a donde quieran. ¿Y el sábado? ¿Y el día del reposo? ¿Y de qué sirvió toda una carrera de muchos años si por un deseo cumplido del corazón truncamos toda una fe? No habitaba ese Cristo, el verdadero Cristo, en nuestras vidas. Hay quien muchas veces se considera o le gusta discutir, hablar con otros del Evangelio. Pero muchas veces cuando no están preparados, en lugar de enseñar, salen confundidos y su fe empieza a quebrantarse. Bueno, ese era el problema que decía de la iglesia que estaba en Sardis. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. Palabras hermosas del Señor Jesús. Dice el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿qué, hermanos? Tiene vida eterna. ¿En qué consiste el verdadero aceptar a Cristo? Oír la palabra, pero también que creer. Y creer es hacer la voluntad. Si no estamos creyendo en vano, entonces no hemos creído el verdadero Cristo. El Señor nos da la oportunidad. Cuando se habla del diezmo, hay veces, pues, dije hace rato, de esas iglesias que le piden a sus miembros que exhiban sus recibos para ver si están en fidelidad y para hacer una comparación de sus diezmos. El Señor no nos pide eso. Hoy hay muchos que no han probado al Señor, como dice Malaquías. Probadme en esto ahora, si no abriré las ventanas. Y se pasan toda la vida sufriendo, y se pasan toda la vida escaseando, y muchas veces, ¿por qué? Es que Abraham era rico y le sobraba. Le dijo el rey, quédate con ello. No, ni una correa me quedaré con ello. ¿De qué otra cosa podemos hablar?
Ya dije de contaminaciones con el mundo, eventos sociales, aún la observancia de la ley de Dios, del diezmo, de nuestra misma convicción a la doctrina, nuestra esperanza. Platicaba el domingo pasado con nuestra hermana Betsa. Realmente es muy terrible esta enfermedad del cáncer. Y me sorprendió y decía, es que, hermano, el olor putrefacto que saca mi padre es terrible. Y yo le dije, eso no pasó con mi mamá, a ver, platícame. Y dice, no se podía tolerar, hermano. Y lo llevaron. Pero lo volvieron casi a entubar. El hermano se levantó. Y yo le decía, hija, no pierdan la fe. No vayan a negar al Señor Jesús. Dile a tu papá, él ha sido un buen hombre. Hermano, ¿qué cree? Se recuperó mi padre con una oración. Los hermanos vinieron y oraron. Y está mucho mejor. Ahí aplican las palabras de Corintios 5 que leíamos. Si nuestra casa terrena se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué, hermanos? Un edificio. Confiar plenamente. Cuando Martín Lutero, en el siglo XV, ya XVI, 1483, se revela, él era un hombre, un fraile agustino, Martín Lutero. Él impulsó ciertas reformas, la reforma protestante, que en realidad pues era una adecuación a modo o a los tiempos para que la misma engaño católico pues tuviera una mejor aceptación. Y de ahí dio pautas para que viniera un sinnúmero de religiones que brotaron en el siglo XVIII, después de que nosotros podemos ver lo que hace Napoleón Bonaparte, el Imperio de Francia, las primeras leyes universales de derechos humanos, las primeras leyes de independencia a nivel mundial, y florece el protestantismo. Hoy hay muchas sectas, todas dicen tener al Dios, buscan el ecumenismo, pensando que es el mismo Dios, solamente se le adora y se le conoce de diferente manera, pero tienen al verdadero Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Una cruz y un Cristo crucificado? ¿O cómo es Cristo? ¿Necesitamos tener una esfinge de Cristo para creer o identificarnos con Él? No, claro que no. Porque Cristo no es un elemento hecho de manos de hombres ni de alfarero. Porque Cristo vino y murió y resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo no es un Cristo sangrante, no es un Cristo que tenga corona de espinas. Cristo es el motivo, hermanos, de nuestra salud tan grande, de nuestra salvación. Convenía que el justo tuviera que morir por nosotros para que nosotros seamos justificados. Y hoy le vemos sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así nos lo revela el apóstol Pablo. Y no es que estemos ideando una imagen de Dios y el Hijo de Dios sentado. Es el poder y la magnificencia. Porque lo sentimos
porque lo vemos. El día de antier le decía a mi esposa de un incidente que me pasaba o me pasó. Y yo le decía que, pues que siempre por eso antes de salir doblaba mi rodilla pidiéndole al Señor la ayuda. Y estaba haciendo una obra de caridad con una persona, la llevé desde temprana hora, ya regresamos hasta en la tarde, una anciana. Pero salí para llevar a verificar el carro y solamente hay 2 verificentos que actualmente en el estado de Hidalgo están trabajando, porque los demás ahorita están esperando las nuevas instrucciones. Salí por ahí, me estacioné un momento y salgo y pasa un muchacho que, por cierto, amanerado, y me dice: su llanta se va a salir, su llanta se va a salir. Y me llamó la atención porque había hecho una maniobra de mantenimiento. Y le digo: ¿cuál? ¿La delantera o la trasera? Dice: la delantera. Y reaccioné: no, pues la que hice la obra fue la trasera. Como estaba mal colocado, me seguí adelante, pero inmediatamente me sale otro: su llanta se va a salir. Y me acomodo para bajarme a ver, ya era la segunda vez. Y me bajo y cuando doy vuelta, este muchacho ya estaba abajo del carro, revisando el carro, y saca una cubierta rota. Dice: mire, ya se le rompió la cubierta y la tuerca está floja, se le va a salir la llanta. Dice: si quiere, yo soy mecánico, se lo arreglo. Y dice: ¿trae llaves? No, no traigo llaves. Sí traía, pero no. Le dije: no traigo. Dice: venga, vamos, aquí, al fin estamos, el taller está ahí atrás. Pero no me llevó al taller, me llevó a un lugar que se puede estacionar, pero no hay carro. Y ya desde ahí me entró la zozobra. Se bajó y tan pronto se bajó, había avanzado unos cuantos metros, me jalé rápido. Y yo dije que me van a echar un spray, me va a golpear con la llave, va a venir con un arma y aquí ya me va a despojar del carro. Inmediatamente pedí gracias a Dios. Ese es el Dios en el que confiamos, hermanos. Sabemos que estamos expuestos en peligro. A eso no me cabe la duda y lo demás. Y eso es lo importante. Hemos creído en el verdadero Cristo. Le servimos. Hemos guardado esas vestimentas que Él nos ha dado para que Él nos resucite en el día postrero, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. O el falso Cristo de nuestra familia nos perturba para quebrantar su ley. O los falsos Cristos, los amigos, nos invitan a eventos sociales. O la carne nos lleva en concupiscencia para deshacer la obra de la ley. Tenemos que tener siempre ese cuidado. Vamos a buscar, dice, pues Judas, vamos a buscar la segunda carta de Juan, aunque hago mención a las palabras de nuestro hermano Judas, que dice que, pues, aquel que es poderoso y que puede guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Ese es el Señor, así lo dice Judas. También mismo Judas nos advierte que tengamos cuidado sobre todo de la sana doctrina. Pero dije segunda de Juan. Juan es un solo capítulo, pero los versos 8 en adelante. Dice Juan:
Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Llevo 40 años de ministro, los mismos de bautizado, nacido dentro de la iglesia. ¿Usted cuál es su trayectoria? ¿Cómo permanece? ¿Cuántas experiencias le ha dado el Cristo? Algún día les platiqué, le he dicho a mis hermanos, me quedé sin trabajo, pasaba momentos difíciles, había gastado lo necesario en la enfermedad de mi madre, no tenía dinero, y me mandaron los hermanos a celebrar bautismos. Y no sabía qué hacer. Solamente tenía 50 pesos. Me daba pena pedirle a mi papá porque él miraba mi situación y miraba eso y me había ayudado. Y en esa mañana ya no quería yo ir. Y mi esposa me dijo, ve, dice, pues con todo y pena, cuando estés allá, dile a los hermanos que si te ayudan para tu pasaje, pones algún pretexto, que se te olvidó el dinero, que no traes. Fui, me paré en la carretera esperando el camión y pasó un matrimonio anciano y se pararon. Y me dijo, oiga, ¿vamos bien para Villa Juárez? ¿Cuánto falta? No, son como 2 horas de aquí a Villa Juárez. Van bien. Y se arrancó, el señor me dio las gracias. Y apenas se ve arrancado, se para y dice, ¿y usted para dónde va? Pues voy para allá. Pues súbase, dice, para que ahí nos guíe y nos lleve. Y nos fuimos. Cuando llegué a aquel lugar, porque iba yo para Patla a celebrar bautismos, y agradecí y le dije que si me podía dejar antes de la curva, kilómetros antes, 3 kilómetros antes de llegar a Villa Juárez. Ya, le agradecí, me bajé y pasa un camión de volteo. Dice, ¿para dónde vas? Para Patla. Súbete, dice, porque me vengo durmiendo. Súbete. Y me subí y le fui haciendo la plática y todo, que es una zona muy peligrosa ahí de curva, los que han ido a Patla. Llegué ahí, le agradecí, estuve allá. Yo estaba contento, dije, no, ya tengo de regreso, ya no me preocupo. Y llegó por ahí el hermano Neri, que en ese tiempo apenas se andaba convirtiendo, pero siempre haciendo obras, el hermano. Y llegó, lo saludé y todo, y me dijo, ¿se va? Y digo, pues tengo que atender el culto en la tarde. Dice, lo espero. Y pues me trae de regreso hasta la casa. Y le digo, ¿cuánto gasté? Pero también he tenido momentos difíciles, que tal vez como Pedro quizás estar a punto de negar al Señor. He sido bendecido en muchas experiencias, muchas. Cuando el templo Judá, los hermanos estaban enardecidos, estaban pateando las puertas del templo, querían entrar y todo. Y yo quise ir ahí para apaciguar. Y me agarra uno de la patrulla. Súbase, dice, que para que te meten problemas, súbase. Lo van a linchar ahí. Hermanos, ¿cuántas experiencias puede usted contar? Yo creo que también puede contar. Estoy seguro.